Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avances y retos del sector energético. Esta noche nos acompaña el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, para evaluar los logros en materia de transición energética, la exploración y producción de hidrocarburos y las metas que hay para el resto de este gobierno. Juan Valdez abrirá cientos de tiendas. La compañía emblema del café colombiano se alista para iniciar una nueva etapa de expansión en el extranjero. Todos los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. El ecosistema del emprendimiento. Un informe revelado hoy advierte que en el país hay más de 1000 startups, empresas nuevas y pujantes de base tecnológica que están impulsando nuevos servicios en los sectores financiero e inmobiliario. Les contaremos todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando de un sector que es clave para la infraestructura, para la economía, para la energía del país, para la recuperación económica de Colombia. Se trata del sector energético que en los últimos meses ha generado importantes noticias y mantiene en desarrollo importantes proyectos para los meses que vienen por delante. Quiero darle una cordial bienvenida al ministro de Minas y Energía, al doctor Diego Mesa. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial a ustedes. Gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Usted maneja, ministro, varios subsectores, por decirlo así. Empecemos hablando de los hidrocarburos. Acaban ustedes de publicar el balance correspondiente al año 2021. Hace mucho no se registraba una producción en gas, particularmente como la observada en el 2021. Explíquenos por qué creció y por qué se marcó un nuevo récord. Bueno, tuvimos una producción que es la más alta del último lustro y esto se da por una demanda creciente que es totalmente consistente con la reactivación que vimos en el año 2021, donde estamos esperando las cifras finales del DANE, pero la proyección final del Ministerio de Hacienda daba cuenta de un crecimiento del 9.7% en el año 2021. Lo que vimos fue que hubo un incremento en la demanda de energéticos en general, lo vimos en energía eléctrica, lo vimos en combustibles y lo vimos por supuesto en gas, que es uno de los energéticos que se usa no solamente en el sector residencial, sino en el sector industrial y comercial. Entonces eso nos dejó un muy buen balance en materia de producción de gas en el año 2021. Ministro, hablando de gas y hacia adelante, ¿cómo van esos proyectos en aguas profundas del Caribe? ¿Cómo han avanzado las empresas y el gobierno nacional? Bueno, en materia de exploración en aguas costa afuera, tenemos el inicio de la primera campaña exploratoria este año. Recuerde aquí, Víctor, que uno de los hitos más importantes en materia de hidrocarburos de este gobierno fue que cuando llegamos en agosto del año 2018 llevábamos casi 5 años sin firmar nuevos contratos de exploración y producción. En lo que va corrido de gobierno hemos firmado ya 69 y 11 de los 69 están enfocados en la región Caribe, en aguas costa afuera. Ahí hay unas inversiones que ascienden a cerca de los 3 billones de dólares solamente en la etapa exploratoria para los próximos años. Entonces ahí tenemos una gran esperanza de que se puedan encontrar hallazgos de gas. Obviamente la etapa exploratoria en este sector que es de largo alcance durará varios años. Entonces hay que celebrar que arranca las primeras campañas exploratorias por parte de Shell en particular, se viene después Ecopetrol y Petrobras, pero tenemos 11 contratos costa afuera que seguramente van a generar mucha actividad en este sector de hidrocarburos. Ahora miremos el petróleo, ministro. Subió la producción de gas, pero cayó la del petróleo. ¿Por qué, si la economía se está recuperando, como usted lo dice, una fuerte recuperación el año pasado, y la demanda de combustibles también se recuperó? Tuvimos una afectación muy fuerte en producción de crudo a raíz de los bloqueos y del paro nacional, Víctor. Justamente en las últimas semanas de mayo y primeras de junio vimos cómo la producción en esas semanas fue la producción más baja desde el año 2009. La razón es que como parte de los actos vandálicos de los bloqueos, bloquearon por cerca de un mes todos los campos de producción en el Putumayo y tuvimos también bloqueos extendidos durante varios días en varios campos muy importantes del departamento del Meta. Entonces la razón por la cual hubo una caída en la producción de crudo es por los bloqueos que se vivieron en el Meta, en Putumayo y en Arauca.
eso es lo que nos dañó el promedio de producción que venía incrementándose. Obviamente, desde el punto de vista de consumo, porque aquí hay que recordar, Víctor, que Colombia exporta aproximadamente la mitad del crudo que produce. En materia de consumo de combustibles, tuvimos un incremento muy significativo en el año 2021, con el mes, por ejemplo, de agosto, donde tuvimos los despachos más altos de diésel en la historia del país. Ministro, ¿qué se viene para el sector petrolero para aumentar esa producción y ojalá aumentar las reservas? Bueno, lo más importante es haber reactivado y dinamizado toda la actividad de exploración en el país. Esos 69 contratos quiere decir que vamos a tener inversiones totales por un poco más de 4 billones de dólares solo en exploración. Eso es muy buena señal para el sector y es consistente con lo que reporta la industria. Recientemente, la semana pasada, salió un informe de tendencias de la ACP, que es la Agencia Colombiana del Petróleo, y muestran cómo, después de haber consultado a todas las empresas del sector, se espera un incremento de cerca del 42% en inversiones en exploración y producción, y solamente en la etapa de exploración un incremento que es 2.2 veces más de lo que se había hecho en el año 2020. Y esto es además consistente también con lo que ha reportado Ecopetrol. Ecopetrol reportó un incremento de cerca del 42% en su presupuesto para el año 2022, del cual cerca del 70-75% está dirigido a actividad en Colombia. Ministro, ya que usted me mete en el tema de las inversiones y son inversiones multibillonarias las que se vienen para los próximos años, ¿las empresas del sector no le han manifestado algún tipo de preocupación por la eventual posibilidad de que en Colombia no se firmen más contratos de exploración? ¿Existe en el panorama esa posibilidad? ¿Le han manifestado a las empresas alguna preocupación? Sí, claro, esa es una preocupación del sector, pero yo creo que es una preocupación no solamente del sector, sino del país, Víctor. El sector de hidrocarburos es absolutamente crítico para la estabilidad macroeconómica del país. Acuérdense que este sector aporta casi un 45% del total de las exportaciones, ¿verdad? Que es clave para el tema de balanza de pagos, aporta cerca del 25% de la inversión extranjera directa, es responsable de cerca del 80% del recaudo de regalías, que además, a pesar de esa caída en la producción que hablamos ahora, sobrecumplimos en materia de recaudo de regalías por los altos precios, y el sector aporta cerca de un 80% de esos 17.6 billones de pesos que están estimados para el bienio 21-22. Entonces, claro que hay una preocupación generalizada, pero yo creo que Colombia se ha caracterizado por tener un marco jurídico estable, por respetar los derechos adquiridos, la propiedad privada, y con esos contratos que firmamos, que ya vamos en 69, pues tenemos garantizada exploración para los próximos años, y obviamente pues hay que entender cómo los que proponen acabar con este sector de un día para otro esperan reemplazar los ingresos fiscales, balanza de pagos, inversión extranjera directa, los empleos y toda la inversión que se hace en las regiones a través del Sistema General de Regalías. Pero es cierto, ministro, usted que conoce el sector, ¿es cierto que en algún momento el mundo dejará de consumir petróleo en 10 o 12 años? No, yo no creo que sea tan rápido. Claramente hay una transición energética, combustibles que sean más limpios, pero está claro que se va a seguir necesitando petróleo por muchos años más, en particular también gas natural, que es el combustible de la transición. Hoy 8 de cada 10 colombianos usan gas en su vida diaria, y hay sectores, por ejemplo, como la movilidad aérea, en donde todavía no se vislumbra un energético que sea capaz de reemplazar al combustible de aviación, que es un combustible fósil. Entonces yo creo que la transición es justamente eso, una transición, un proceso gradual que va a tomar varias décadas, y Colombia en este momento tiene que asegurarse de que capitalice este superciclo de los commodities al cual estamos entrando. Estamos en un escenario de precios muy favorables que seguramente nos van a permitir monetizar esos recursos que tenemos por extraer del suelo. Entonces yo creo que aquí hay que ser muy responsables con el país, hablar con claridad, con la importancia de las cifras para la economía, para el cierre de brechas. No podemos ser irresponsables diciendo que se van a acabar sectores a dedo porque algún político así lo decide de un día para otro. Ministro, antes de hacer una primera pausa, ¿qué va a pasar, qué va a suceder con los precios de los combustibles, con la gasolina y el diésel, ante el fuerte incremento que ha tenido el petróleo a nivel internacional? Es que el Brent no se ha querido bajar de los $90.
lo cual ha sido muy positivo para el tema de recaudo de regalías, de impuestos, y seguramente lo veremos también traducido en mayores dividendos por parte de Ecopetrol. Nosotros tenemos en Colombia para el consumidor final un fondo de estabilización para el precio de los combustibles que ha venido operando. Hicimos unos ajustes a finales del año pasado, en enero volvimos a hacer un ajuste hacia arriba en materia de precios de combustibles, pero esto tiene que ser gradual porque justamente el rol que ejerce este fondo, el FEPEC, es de que esa volatilidad y esos cambios abruptos que se dan de manera natural o recurrente en el precio de los combustibles y del crudo no se traslada de manera directa al usuario final, sino que sea suavizado por este mecanismo de estabilización. Pero eso quiere decir que usted va a firmar en las próximas semanas o meses más incrementos en la gasolina de pronto. No lo tenemos contemplado en este momento, acabamos de publicar precios para el mes de febrero, mantenemos estable el precio de los combustibles, somos conscientes que estamos todavía en la etapa de reactivación económica, entonces por el momento no tenemos planeados incrementos adicionales, seguimos con los precios estables en este momento. Ministro, permítame unos minutos, voy a hacer una primera pausa y ya hablaremos de cómo va Colombia precisamente en este tema de transición energética. Ya regresamos a Signo Pesos. Continuamos, regresamos a Signo Pesos con el ministro de Minas y Energía de Colombia, con el doctor Diego Mesa. Ministro, gracias por esperarnos estos minutos. Hablemos un poco de transición energética. Hace unos años, cuando yo ponía a cargar mi celular prácticamente de ese 100% de la energía con lo que lo cargaba, nada venía del sol ni del viento. Hoy, cuando pongo a cargar el celular y me queda ese 100% cargado, ¿qué porcentaje viene del sol y de energías eólicas? Beto, la respuesta corta es que ya estamos llegando a cerca de un 5% de la matriz, pero para darle un poco de contexto a los televidentes, esto ha sido un esfuerzo muy significativo y un salto cuantitativo en estos 3 años y medio. Cuando llegamos en agosto del 2018, solamente habían 28 megavatios de capacidad de energía limpia, no convencional, o sea, energía solar y eólica, como usted dice. Eso representaba solamente el 0.2% de la matriz de generación. La matriz nuestra es de cerca de 18.000 megavatios. Entonces, 28 megavatios era prácticamente algo inexistente. Nos dimos a la tarea de crear un marco normativo de política pública, política regulatoria, incentivos tributarios, mejorando una ley que venía de 2014 que no había logrado que se materializaran esas inversiones. Y le podemos decir hoy a los colombianos que cerramos el año 2021 habiendo multiplicado por más de 25 veces lo que encontramos en el 18. Hoy tenemos entre granjas solares a gran escala y autogeneración más de 20 proyectos ya en operación. Tenemos el primer parque eólico en más de 17 años después de un piloto que hizo EPM por allá en el año 2004 y proyectos de autogeneración a pequeña escala más de 2.500. O sea, esto ha sido una verdadera revolución y además hemos adjudicado en subastas el equivalente a 100 veces lo que encontramos en el año 2018. O sea que podemos decir que vamos a cerrar el año 2022 llegando a niveles del 12-14% del total de la matriz. Eso es muy significativo y lo que se viene para el 23 y para el 24 va a seguir siendo un crecimiento exponencial en materia eólica, solar y también le estamos metiendo geotermia, por ejemplo, como otra fuente renovable y biomasa. ¿Y usted cree que en unos años qué porcentaje de la matriz va a provenir de estas nuevas energías, de energías limpias? Yo creo que podemos estar llegando en los próximos 5 o 6 años aproximadamente al 25% aproximadamente, Víctor, pero aquí no se nos puede olvidar que la matriz de generación colombiana es una de las más limpias del mundo, porque la principal fuente es el recurso hídrico a través de las hidroeléctricas. Entonces hoy, en un día promedio, cerca del 67, el 70% de la energía proviene de una fuente renovable tradicional, como son las hidroeléctricas, pero vamos a aportarle complementariedad y diversificación con estas fuentes no convencionales como la eólica y la solar. A propósito de energía hidráulica, ¿confía usted en la fecha que anunció ayer EPM para prender la primera turbina de Hidroituango? Todos estamos muy como a la expectativa. 26 de julio, ¿confía usted en esa fecha, ministro? Tiene que ser así, ojalá antes, porque el cronograma que ha presentado siempre la empresa después de la contingencia que ocurrió en abril del 2018 era entrar entre junio y noviembre de este año con las primeras 2 unidades de generación. Y recientemente el informe de POIRI que se filtró a la opinión pública es contundente en su conclusión. La forma más efectiva de mitigar cualquier riesgo con el proyecto Aguas Abajo
por la presión que hay en el vertedero, es empezar a generar energía cuanto antes. Entonces, lo que uno espera, un proyecto que está en el 87% de avance, que el avance en esa primera turbina es de más del 90%, es que entre a generar lo más rápido posible, de una fecha del 26 de julio. Yo esperaría que ojalá fuera antes. Antes del 26 de julio. De momento esa es la fecha que se ha puesto como meta EPM. Ministro, pero una cosa es producir energías limpias y otra cosa es la forma en que nosotros aportamos desde el consumo. Movilidad eléctrica. Vienen creciendo las ventas de vehículos eléctricos e híbridos de manera exponencial, pero todavía ese parque es muy chiquitico frente a todo el parque automotor. ¿Qué incentivos habrá para que los colombianos nos montemos en esa ola? Bueno, esa es otra de las grandes apuestas dentro de la política de transición energética, Víctor, y publicamos la ley 1964 en el año 2019, donde hay incentivos tributarios, arancelarios, pero también incentivos comerciales para la gente que adquiera vehículos eléctricos o híbridos. Por ejemplo, 5% de IVA y no 19%, reducción también en materia de aranceles, el impuesto a los vehículos del 1% máximo, descuentos en el SOAT, descuento en la revisión técnico-mecánica, que no le aplique el día sin carro, que no le aplique el pico y placa. Y eso ha hecho que estemos ya a punto de cumplir la meta del cuatrenio. Habíamos dicho que íbamos a llegar a 6.600 vehículos en estos 4 años, llevamos 6.418, es un cumplimiento del 97%, que seguramente vamos a estar en el 100% en el próximo mes o el siguiente. Y ahí no solamente es en el sector privado de los vehículos individuales, también en transporte masivo, en flotas de vehículos de carga. Ya vimos como Bavaria tiene su primera flota de vehículos de carga pesada eléctrica. Y todo esto nos ha permitido que Colombia se posicione hoy Colombia en el año 2022, en el año 2021, en el 2020, fue el líder en América Latina en venta de vehículos exclusivamente eléctricos. Entonces aquí hay que seguir apostándole a este tipo de incentivos, a la movilidad sostenible, de cero y de bajas emisiones, y vamos por muy buen camino y hay que seguir incentivando el uso de estos vehículos. Ministro, tarifas, no sé si usted ha visto en las redes sociales, cuando la gente le llega la factura del gas, del recibo de la luz, pues hay mucha preocupación, ¿no? Porque también han venido subiendo con mucha fuerza en medio pues, de todas estas presiones inflacionarias. Y estos servicios hacen parte de los regulados, ¿no? Cuando analizamos la inflación, es decir, hay como una capacidad desde el gobierno nacional para ejercer cierto control. ¿Qué anuncios puede dar usted respecto a las tarifas en servicios de gas y energía? Bueno, hay que darle contexto al incremento de las tarifas del año pasado. Veníamos de unas tarifas que estuvieron muy por debajo, sobre todo a principios de año, porque tuvimos una temporada de lluvias muy fuerte donde los embalses llegaron a niveles máximos históricos, estuvieron cerca de 3 meses por encima del 85%, y eso hizo que el precio de bolsa durante mucha parte del año estuviera en niveles muy bajos, cercanos a los 100, 150 pesos el kilovatio hora. A medida que empieza todo el cambio de ideología, las tarifas se fueron ajustando y al final vimos unos incrementos, pero que eran consistentes con venir de una base muy baja. En el sector de energía eléctrica, como lo dice usted, Víctor, tenemos una regulación por parte de la CREC, donde se regula el precio de la generación, de la transmisión, de la distribución, etc. Y en este momento lo que vemos es que las tarifas están en niveles que son normales con el ciclo hidrológico de Colombia. Como hablábamos ahora, como dependemos tanto de las hidroeléctricas, el movimiento que haya en los embalses hacia arriba o hacia abajo van a afectar el precio de la generación y por ende el precio de las facturas. Pero aquí yo he hecho varios ejercicios pedagógicos, Víctor, también de invitar a la gente a que lea muy bien la factura de energía eléctrica, para que vea cada uno de los componentes, porque en la tarifa siempre está el precio del kilovatio, pero también cuánto es el consumo que uno hace. Y aquí tenemos que tener una cultura de eficiencia energética, de tener electrodomésticos que sean eficientes, que ahorren energía, bombillas tipo LED que ahorren energía, y también la gente que vive en sitios del país, digamos, donde hay uso significativo o de ventiladores o abanicos o de aire acondicionado, se les dé un uso racional. Por eso también adelantamos campañas con el ministerio, donde hemos venido recambiando neveras en la región Caribe, en San Andrés, para que todos tengamos un uso mucho más eficiente y podamos así tener una mitigación a las variaciones que hay en el precio de la energía, por ejemplo. Una última pregunta, ministro, muy rápida. Su principal objetivo, propósito, en los meses que le quedan en el gobierno. Es consolidar la transición energética. Eso quiere decir
seguir masificando las energías renovables, poner en marcha los primeros pilotos de producción de hidrógeno de cero y bajas emisiones, lanzar la hoja de ruta de proyectos eólicos costa afuera y hasta acabar de consolidar toda esta política que queremos que sea una política de Estado, que no se quede simplemente una política del gobierno del presidente Duque, sino que continúe, porque tenemos que ser responsables con el medio ambiente, con el planeta, y la transición energética es fundamental para la lucha contra el cambio climático. Ministro, gracias. Gracias por estar aquí. Feliz noche. A usted muchas gracias, Víctor, y un saludo nuevamente a usted, a todos los televidentes. Es el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, acompañándonos esta noche. En más información, los colombianos tienen una fama bien ganada, una fama, ser gente emprendedora y echada para adelante. Esto se ve reflejado en miles de negocios que cada año nacen y que luchan por sobrevivir. Hoy fue presentado el reporte sobre el estado de las compañías tecnológicas creadas en el país que han impactado a 26 sectores de la economía. Veamos. Un total de 1.110 startups, como se les denomina a las empresas emergentes, conforman el ecosistema del emprendimiento en el país. Las cifras del reporte Colombia Tech, elaborado por la plataforma Distrito y apoyado por las cámaras de comercio de Medellín, Bogotá, la ANDI, el CESA, Impulsa y KPMG, detallan un crecimiento en la fundación de empresas de base tecnológica en los últimos años, sobre todo de aquellas que impactan el sistema financiero o el sector inmobiliario. En el año 2000, el ecosistema emprendedor estaba compuesto por 122 empresas. La consolidación se dio entre 2009 y 2017, cuando el crecimiento promedio fue el 32%. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades en las que se encuentra el 85% del total de las compañías emergentes del país. De las 1.110 startups tecnológicas que existen actualmente, hacen parte más de 25.200 colaboradores y solo la aplicación Rappi es responsable del 25% de ese total. Además de ser la compañía con mayor número de empleados, Rappi también es la empresa con más seguidores en la red LinkedIn, superando los 296.000. En número de empleados y seguidores se destacan también la plataforma de educación Platzi, los supermercados en línea Merkeo y el proveedor de insumos para restaurantes Fruana. Sobre la experiencia académica, 8 de cada 10 empresas cuentan con un líder egresado de la Universidad de los Andes, pero la brecha de género sigue siendo alta. La representación de mujeres fundadoras escasea. Vemos unos retos como por ejemplo el de equidad. 96% de los fundadores de las startups encontradas son hombres y creo que ahí es donde empezamos a tener conversaciones de país en donde equilibrar más esa balanza va a ser algo primordial para el crecimiento del ecosistema. En cuanto al volumen de capital de riesgo invertido en los emprendimientos, la cifra superó el año pasado los $2.000 millones y el sector con más inversiones está en el de la logística y el comercio, soluciones al sector de alimentos, finca raíz y soluciones financieras. Entre los fondos que más han invertido en las startups se destacan Guaira, Y Combinator, Monash, Andreessen Horowitz y SoftBank. El capital de riesgo ya no es un problema para los emprendimientos de América Latina. Una medición de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado señala que el año pasado atrajeron a la región más de $15.300 millones, eso es más del triple del récord anterior de $4.900 millones en 2019. Las inversiones y las buenas ideas son la ruta entonces para hacer de Colombia un país de emprendedores. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántas motocicletas nuevas fueron vendidas en enero aquí en Colombia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy grande, 22 billones de pesos y corresponde al recaudo tributario neto alcanzado en enero de este año aquí en Colombia, según informó el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Arias. Ese recaudo es superior en 4,2 billones de pesos al registrado en enero del año pasado. Es decir, que hubo un crecimiento del 24,3% en este mes de enero, que es al mismo tiempo la cifra más alta de los últimos 4 años. Señales de reactivación en la economía. Y la Contraloría General informó que se logró un acuerdo entre la Agencia Nacional de Minería y la compañía minera El Roble para recuperar un pago de 87.900 millones de pesos que estaban embolatados. El Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía, Orlando Velandia, explica la situación. El año anterior, la Contraloría General de la República adelantó una actuación especial a la Agencia Nacional de Minería para establecer el cumplimiento cabal de las obligaciones fiscales derivadas del contrato 9319 celebrado en 1987 con la compañía minera El Roble. Pues bien,
En ese informe establecíamos que la compañía le debía a la nación más de 21.000 millones de pesos por concepto de una participación nacional establecida en ese contrato. Igualmente conminábamos a la agencia para que acometiera todas las acciones a fin de lograr el pago también de las regalías que se pudieran ocasionar con este contrato. Resultado de esta actuación, al finalizar el año, la compañía minera presentó un acuerdo de pago que ha sido aceptado por la Agencia Nacional de Minería y que le va a permitir a la nación recaudar más de 87.000 millones de pesos. El pago inicial fue de 3.800 y los 84.000 millones restantes se pagarán en 5 años. Una cosa muy importante es que también se hizo una actualización con los intereses ocasionados por esta deuda. De esta manera, el Estado va a recibir una importante cantidad de recursos derivados de esta actuación importante de la Contraloría. El Ministerio de Agricultura abrió una nueva convocatoria del programa Alianzas Productivas para apoyar proyectos campesinos en diferentes regiones del país. El ministro Rodolfo Sea nos cuenta todos los detalles. Es con ellos como trabajamos por el campo colombiano. En el gobierno del presidente Iván Duque llegaremos a 928 alianzas productivas, con una inversión de 228.000 millones de pesos y favoreciendo a 35.000 familias. Ya está abierta la tercera convocatoria, en donde estaremos llegando con 224 alianzas a todo el territorio colombiano. Esta convocatoria está abierta hasta el 1 de marzo. Por eso estamos invitando a todas esas asociaciones de campesinos, cooperativas, con los aliados comerciales, que unan esfuerzos y trabajen con las gobernaciones y los municipios para que presenten sus alianzas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los esperamos a todos. Así trabajamos juntos por el campo. Y llega a esta hora nuestro experto en negocios, Juan Fernández. ¿Qué noticia nos trae para hoy? Buenas noches, bienvenido. Adelante. Buenas noches. Se está moviendo la expansión de las tiendas de Café Juan Valdez después de un reinicio de operaciones con la caída que representó para el negocio todo el tema de la pandemia. Pero miren lo interesante, la compañía iniciará una de las expansiones en una zona, en un país más agresivas de los últimos tiempos. Abrirá 182 nuevas tiendas de acá a 3 años en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Quien hará la construcción, el desarrollo, la expansión de la cadena será la firma Hart Construction Management y es un negocio superior a los 50 millones de dólares, más de 200.000 millones de pesos. Es sin duda una de las construcciones en línea más grandes que va a realizar Juan Valdez o que ha realizado en los últimos años. Hace pocas semanas incluso la cadena había anunciado su llegada a Argentina. Juan Valdez opera unas 400 tiendas, gran parte de ellas están en Colombia, otras en más de 13 países. Juan, ¿cómo ha sido la expansión de estas tiendas de Juan Valdez por el mundo? Pues mire, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia instauró la marca Juan Valdez por allá en el año 2002 en sus tiendas me refiero, y sus primeros locales se inauguraron en Colombia. Vino la expansión en Estados Unidos en 2005, después a varios países. Hubo, por supuesto, cierres en algunas ciudades con tiendas no rentables, quizás el costo de hacer marca fuera de Colombia, afinar a los franquiciados, en fin, pero al final el modelo fue ajustado. Juan Valdez tiene ingresos superiores a los 300.000 millones de pesos al año y su operación es estable, no con las pérdidas que llegó a tener, por ejemplo, en 2020 superiores a los 20.000 millones de pesos. Es una operación sana y rentable. Pero mire lo que podrían ser nuevas aperturas impulsadas por una emisión de bonos que se emitirá por parte de Procafecol, que esto es Juan Valdez, la marca, por unos 50.000 millones de pesos, una emisión que busca flujo de caja, una estructura de capital más fuerte y reperfilar la deuda de corto plazo. Y esta pues es la movida de hoy sobre Juan Valdez y su expansión. El mercado de capitales detrás de la expansión de muchas empresas. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana: dólar 3.951 pesos con 96 centavos. Es que el dólar hoy subió 23 pesos, casi 24 pesos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país también se recuperó 1,55%. Se ubicó por encima de los $90 por barril, muy cerca
cerca de los $91. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.203.000 pesos por carga, uno de los mejores precios de este año. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia con una caída de 0,87%, acción más valorizada Enca de Colombia con una ganancia de 2,25% y la acción que más cayó fue la del Banco Avevillas, que tuvo un retroceso del 4%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según un reporte del RUND y de la Asociación Andemos, en enero de este año se matricularon en Colombia 62.519 motocicletas nuevas en solo un mes. El incremento fue del 37% frente a enero del año pasado. Las marcas más vendidas fueron, en este orden, Bajaj, Yamaha y AKT. Y por cilindraje, la gran mayoría son menores a 250 centímetros cúbicos. Actualmente, en Colombia circulan cerca de 10 millones de motocicletas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.